amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo sea con todos nosotros en esta mañana. Buen día, bienvenidos. Lindo saludarlos. Bienvenido Renato. Lindo que estés con nosotros. Él nos va a traer la palabra. Aquí traje un vaso de agua para apagar el incendio. No. ¿Saben que es un milagro que podemos estar acá? Es un milagro que nos podamos levantar todas las mañanas. Lo tomamos como algo normal, pero poder levantarse cada mañana es agradecer a Dios que tiene planes para nosotros todavía. Así que demos gracias a Dios por esta mañana, nos ponemos de pie y oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú nos regalas vida. Gracias porque podemos estar aquí en tu casa. Gracias porque podemos reunirnos. Señor, pedimos para el gobierno que tú le des sabiduría en este tiempo de pandemia, que tomen las decisiones que a ti te agradan, Señor. Nosotros te damos gracias que tenemos esta oportunidad de reunirnos, de estar escuchando tu palabra, alabarte. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y bendice este tiempo donde estamos juntos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tengo algunos anuncios. Primero, tenemos a Waltraud, que cumple aniversario. Así que desde acá, un feliz cumpleaños y muchas bendiciones y fuerza siempre adelante. Y también Evelyn, pero Evelyn creo que no está, pero está. Va el saludo también. Va a estar tal vez escuchando el video, entonces una bendición para Evelyn también, que cumple hoy también su aniversario. Después tenemos hoy a las 18 horas el casamiento de Jessica y Patrick, así que hoy hay fiesta después en la tarde para algunos, así que sea de bendición para ellos también. Más anuncios no tengo. Maxi nos va a estar acompañando con 3 canciones y después de las canciones vamos a empezar a leer, terminamos Galatas y vamos a empezar con Proverbios. Así que lee Proverbios, después de Marlis, levanta la mano, muy bien Marlis, después de las 3 canciones empezamos con Proverbios.
días. Muchas bendiciones para cada uno. Empezamos con Proverbios hoy. El escritor es Salomón, el hombre más sabio que haya vivido, y bajo inspiración del Espíritu Santo nos da pautas y principios prácticos para la vida. Se describen dos clases de personas que siguen dos caminos contrastantes de vida que se ve continuamente en este libro. Por un lado tenemos al necio, que es terco y malvado, que odia o pasa por alto a Dios. Mientras que por el otro lado tenemos al sabio, que procura conocer y amar a Dios. Esto nos hace entender que el camino de Dios nos garantiza sabiduría. Su palabra, la Biblia, nos lleva a vivir con rectitud, a tener relaciones adecuadas y tomar buenas decisiones. Y empieza así: valor de los proverbios. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Consejos a los jóvenes. Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno como un collar o una corona. Si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío. Tal vez te digan: ven con nosotros, por capricho tenderemos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. Nos tragaremos vivos a los hombres honrados, como se traga la muerte a quienes caen en el sepulcro. Tendremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven y comparte tu suerte con nosotros y comparte también nuestro fondo común. Pero no vayas con ellos, hijo mío, aléjate de sus malos caminos, pues tienen prisa por hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. Aunque no vale la pena tender una trampa si los pájaros pueden verla, esos hombres se tienden la trampa a sí mismos y ponen su vida en peligro. Tal es el final de los ambiciosos, su propia ambición los mata. Gracias, Marlis. Renato. Así que para el próximo domingo vamos a leer la segunda parte del primer capítulo de Proverbios. Así podemos ir leyendo en casa, así estamos más preparados para lo que dice la palabra. Siempre son mucha sabiduría ahí en los Proverbios, en toda la palabra. Oremos. Señor, gracias por este momento de alabanza, gracias por poder escuchar tu palabra. Y ahora pido que tú quites toda preocupación de nuestras mentes, Señor, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de Renato. Llénalo con tu Espíritu Santo, Señor, y habla a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos. Siempre es bueno y qué hermoso es poder tener la palabra de Dios en nuestros corazones y escrita para poder reflexionar acerca de lo que nuestro Creador nos deja allí para vivir en esta vida. Amén. Les dejo mis saludos de mi esposa y Elías, que el día martes está cumpliendo 15 años y hoy venían familiares desde Flores de Trinidad a saludarlo, así que por eso no me acompañaron esta mañana, pero sí les entrego los saludos. Amén. Y qué hermosa es la iglesia que está esperando al novio en la tarde. Y bueno, y así de igual manera la iglesia del Señor también está esperando al novio, que muy pronto nos viene a buscar. Le invito a abrir sus Biblias en Génesis,
Y hace unos días, desde que recibí la invitación, el Espíritu Santo comenzó a inquietarme. Yo siempre le pregunto, Señor, ¿cuál es la palabra para llevarle al pueblo de Delta? Tú conoces las realidades, tú conoces cómo están cada uno de ellos, qué vivencias están teniendo, qué luchas. Bueno, en fin, ¿cuál es la palabra específica que tú tienes para ellos? Y bueno, Dios es bueno y me dio una palabra para compartirles que en esta mañana les quiero dejar en Génesis 15. La Biblia es nueva esta que traje hoy y medio se me pegan las hojas, pero ya estoy ahí. Nos habla allí la palabra, vamos a leer dos textos acerca de cuando Dios le habla a Abraham acerca de su promesa. Dios le promete a Abraham un hijo. Y qué tremendo, porque en estos tiempos hay una gran también lucha allí en Israel. Están pasando cosas tremendas. La gente de Hamas, los terroristas, más de 2000 y pico de misiles tirados en una semana. Y bueno, son tiempos convulsionados y que verdaderamente tenemos que estar orando por la paz en Jerusalén. Vamos a la palabra de Dios, Génesis 15, 13, y dice así la Escritura: Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Repito, Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le dio allí una promesa a Abraham, y vayan buscando Génesis 26, acerca de un hijo también en el mismo capítulo más adelante, pero ahí le dice, le asegura la descendencia y le dice que morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida. O sea, le da detalles de que será esclava, será oprimida y de cuántos años va a durar también van a estar bajo opresión. Génesis 26, del 3 al 5, dice la palabra de Dios: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Acá Dios le está hablando a Isaac. Pero a lo que quiero ir es que muchas veces cuando Dios nos da una promesa, las promesas no son instantáneas, sino que desde que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que se cumplió, pasaron por lo menos 400 años. Repito, desde que Dios le da la promesa a Abraham hasta el cumplimiento de la promesa, pasaron 400 años. Y en 400 años suceden muchas cosas. Y es difícil que lleguemos a los 400. Nosotros, más de 70, 80, algunos 90, algunos 100. Pero o sea que involucra varias generaciones. Dios le había dado allí esa promesa a Abraham y se cumplió varias generaciones después. Ahora, desde que comienza la promesa, desde que Dios da la promesa hasta el cumplimiento de la promesa, hay un trato de Dios con nuestras vidas. Hay veces que pensamos que, bueno, tengo una promesa y Dios hace así y ya está, se me cumple o anhelo o alcanzo aquello, mi deseo se cumple. Y no, hay un proceso mientras se va cumpliendo la promesa en el cual debemos seguir creyendo
y seguir confiando, aunque todo apunta a que esté al revés de lo que Dios nos prometió. Dice Romanos 4:18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, de la promesa que le había dado Dios, que no dudó por incredulidad, siendo ya casi de 100 años y Sara estéril, sino que se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. A veces vemos que las promesas en lo personal, en lo familiar, como comunidad, como departamento, como país, vemos que pueden pasar muchos años hasta que se cumpla lo que anhelamos. A veces nos parece que no sucede nada, que no hay avance. Yo no creo, pero no veo a Dios obrando. Allí la fe se está incubando en nuestro interior. Amén. El pueblo de Dios creció y tuvo que pasar por el desierto y estaba allí en esclavitud. Tenían la promesa de una tierra prometida, de un mejor futuro, pero pasaban los años y ese mejor futuro no se vislumbraba, no se veía, no se notaba mucho que estuviera cerca. Y por si fuera poco, estaban en esclavitud. Todos conocemos la historia de Moisés, que fue la persona usada precisamente para esa etapa tan particular. Y tuvo un entrenamiento particular. Desde que Dios lo llamó en Éxodo capítulo 3, Moisés estaba en el desierto, pastoreando las ovejas que no eran de él, eran del suegro, Jetro, y allí estando en el desierto, después de 40 años en medio de la nada, Dios, ¿qué hace? Lo llama a Moisés. ¿Conocen la historia? Allí Dios lo llama y es como que Dios decía: Moisés, tengo un trabajito para vos, tengo una tarea. Vas a ser fuiste nominado para sacar a mi pueblo, para entrar a la tierra. Y la gente, bueno, al fin estamos más cerca. Estamos más cerca, ya se acerca la salida. Y pasaron las plagas y todo lo que sucedió con Faraón allí en Egipto. Y bueno, parecía que bueno, pero estamos más cerca. Dios les daba señales, les mostraba y demostraba que estaba con el pueblo. Entonces parecía que ya estaban ahí a un paso del cumplimiento de la promesa dada a Abraham 400 años antes. Y todo eso crea expectativas. El pueblo tenía expectativas, querían salir de la esclavitud, querían librarse de una vez por todas de Faraón, pero era la manera de Dios. Moisés los quiso librar a su manera y mató a un egipcio y eso le costó el exilio. Y estuvo allí 40 años siendo entrenado. ¿Para qué? Para cómo pastorear ovejas en el desierto. Ahora bien, nos dicen los historiadores y los relatos bíblicos que era un desierto que quizás en 15, 20 días lo hubiesen atravesado geográficamente. Y sin embargo, le llevó 40 años. Imagínense la expectativa, ven a Dios que abre el Mar Rojo, cruzan en seco todos, ven cómo los carros de Faraón son arrastrados por el agua, cosas tremendas. Uno observa eso y dice: ¡wow! Impresionante. Dios estaba con su mano poderosa. Dijeron: bueno, cruzamos ahora y ya del otro lado plantamos y salen. Pero ¿con qué se encontraron del otro lado cuando cruzaron el mar? El desierto. Y algunos dirían: pasamos las 1001 y ¿con qué nos encontramos? El desierto. Después de 3 días de camino, con lo primero que se encuentran, allí en Mara,
tienen sed y se encuentran ¿con qué? Con las aguas amargas de Mara. Todos sedientos, pero el agua que había era amarga. Y algunos decían, bueno, pensaron que con la promesa ya era cruzar el río, el Mar Rojo, y iba a ser todo precioso. No. Se encontraron con momentos de amargura. Lo primero que encontraron fue las aguas amargas de Mara. Génesis 15 del 22 al 26. Génesis 15 del 22 al 26. Éxodo 15. Estoy medio dormido todavía. Anoche tuve que trabajar toda la noche, salí a las 6 de la mañana de mi trabajo. Así que les pido mis disculpas. Génesis 15, del 22 al 26, habla precisamente del agua amarga de Mara. E hizo Moisés, dice Génesis 15, 22, que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Desde que el pueblo cruza el mar, la Biblia siempre nos habla que anduvieron 40 años por el desierto, pero hoy lo que les quiero compartir es que el pueblo de Dios atravesó 7 desiertos antes de llegar a la tierra prometida. 7 desiertos atravesó el pueblo. Y cada desierto, cada zona geográfica que de por sí era árida, representaba y reflejaba y dejaba en manifiesto una condición y actitud del corazón del pueblo. Hay desiertos que son personales, son familiares, son a nivel de congregación, a nivel de comunidad y a nivel país. Antes de llegar a la tierra prometida, antes de llegar a ese tiempo de bendición de nuestras vidas, muchas veces nos vamos a encontrar y vamos a atravesar y vamos a pasar por alguno de estos 7 desiertos que les voy a compartir y que están aquí en la palabra de Dios. Amén. Hay un dicho que dice antes de llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. Y créanme que el desierto no es un lugar grato. En el desierto, bueno, si uno tuviera aire acondicionado, un lugar ahí, capaz que la pasás un poco más lindo, pero, o sea, estar en el desierto o atravesar un desierto, no en lo geográfico por sí mismo, sino en lo espiritual. Los desiertos espirituales no son agradables, pero tenemos que atravesarlos. Algo importante es que el pueblo, Dios no se desentendió del pueblo mientras estuvo en el desierto y tampoco Dios se desentiende de nosotros cuando estamos atravesando los desiertos. Pero hubieron 7 desiertos. Acá Moisés hizo que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Sur, primer desierto. El desierto de Sur significa fortaleza. Y es allí que ese desierto afecta nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra mentalidad y los recuerdos. Teníamos una promesa, pensábamos que iba a ser todo maravilloso, ya tenemos la promesa, listo, cruzamos el mar y plantamos lo que venga y va a ser todo impresionante. No. Comienzan a pasar muchas cosas por nuestras mentes y nuestros pensamientos. ¿Cómo? ¿Y la promesa? ¿Y ahora? ¿Y después que pasamos la 1001
con Faraón y salimos, ahora resulta que estamos acá y comienzan a venir muchas cosas a nuestra mente que nos hacen a veces tambalear y dudar acerca de las promesas de Dios. El desierto de Sur es donde nuestras fortalezas mentales allí son expuestas a la luz y son derribadas por la palabra de Dios. Porque la promesa de Dios trasciende nuestros estados anímicos y emocionales. Voy hablando muy rápido, ¿se entiende bien ahí? Bien. Después que quedó expuesto todo eso del desierto de Sur, siguieron caminando adelante a Éxodo 16, 1 y 2, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Segundo desierto. Primero fue el de Sur, fortaleza. Segundo desierto, Sin, que significa carencia. Ahí luchamos contra la escasez, la economía, las finanzas, las dudas y cuestionamientos hacia Dios. Empezamos a tener necesidades. ¿Cómo? Y Dios nos trae acá y nos va a dejar morir. ¿Y qué pasa con la promesa de Dios? ¿Y por qué Dios no provee? ¿Y por qué Dios no sana? ¿Y por qué Dios no hace tal milagro en este momento? Y son esos tiempos que uno empieza a cuestionar y a dudar de las promesas. Y no es pecado, porque Dios no lo ve como pecado. Pero son aquellas cosas que están muy escondidas en nuestro corazón, que son expuestas allí en los desiertos. Los desiertos descubren todo lo que hay en nuestros corazones. Dice que partió allí el pueblo y llegaron al desierto. Partió Elim y la congregación y los hijos de Israel vinieron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes de que salieron de la tierra de Egipto. O sea, hacía pocos días. Salieron de uno, entraron en otro. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Carencia. Son esos momentos, esos tiempos en los cuales nos toca atravesar y parece que nada nos sale bien, nada en mi familia parece que va bien, en mi economía, trabajo y tampoco parece que nada me va bien. Y comenzamos a cuestionar muchas veces las promesas de Dios, la palabra de Dios y a Dios mismo. Y a lamentarnos y a decir, estábamos mejor antes, estaba mejor antes de ir a la iglesia, yo estaba mejor, antes de empezar a hacerme creyente no tenía tantos problemas, me iba mejor. Desierto de Sin, carencia. Todos en mayor o en menor grado, toda persona que inicia el camino de la fe, en algún momento ha atravesado o va a atravesar o se va a encontrar en uno de estos 7 desiertos. A veces como matrimonio, como familia, estamos atravesando desiertos. Nos encontramos allí con que las cosas no son como uno se imaginaba. Y generalmente los desiertos en el matrimonio, después que pasa la luna de miel, comienzan después con los años. No te divorcies, atraviesa el desierto. Es un desierto, es una etapa en la cual los dos son tratados, en el cual una familia es tratada. Prosiguieron el camino. Éxodo 19, tercer desierto. Desierto de Sur, fortaleza. Desierto de Sin, carencia. Éxodo 19,
Sinaí. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Sinaí representa campo de espinas. Se ve que la zona geográfica es una zona muy, generalmente ya de por sí, en las zonas desérticas hay espinas. Las hay tipo, ya sean cactus o medias rastreras, pero generalmente es las malezas que hay. Allí luchamos contra muchos problemas pequeños a la vez. Son esos tiempos cuando no salís de una que tenés 7 problemas más. Yo me acuerdo cuando recién me había convertido al Señor y las vacas en el tambo se me enloquecieron y me pasaban cosas que no eran normales por ningún punto de vista con la vaca. Tenía 2, sobre todo 3, y que eran de más de 30 litros de leche, y de un día para el otro las vacas mansas comían ración, le poníamos música con alabanza, todo. Normalmente aquello era una maravilla en el tambo. Y de un día para el otro las vacas parecían los toros de España. ¿Vieron los toros? Hacían así las vacas. Y correte porque te llevaban puesto. Y el tambero que tenía me decía, ¿viste eso? La fulana, él la llamaba por nombre, la tenía identificada por nombre, la mariposa, la esta, la otra. ¿Viste la Margarita? Está como loca, sí, pero mal. De un día para el otro la vaca, ¡pum! Yo haría 3 meses, 4 que estaba en el camino del Señor. Le dábamos inyección para que bajara la leche, oxitocina. No me acuerdo cuál era la otra exactamente, digamos, oxitocina, un antibiótico, pero bueno, algo le daba, ahora no me acuerdo. El triple de dosis. Intentar ponerle la pezonera era ¡pum! Volaba pezonera, lo que fuera, descontrolada, aparecían los toros. Y si te veían, correte porque se te venían. Vacas re mansas, criadas de ternera, nietas de tambera, de un día para el otro las vacas, ¡pum! ¿Y qué le pasa a las vacas? Había plantado cebada. Mi alambrado para el lado, el vecino, la lagarta le comía todo. En mi campo no pasaba nada, todo bien. Pero voy a cosechar la cebada y empieza a llover. Llovió 8 días seguidos. Cuando quise levantar la cebada estaba toda acostada. No servía para el malteado. Pensaba sacar 1,5 millones de kilos, saqué 280.000 kilos, pagué la cosechadora, devolví el fertilizante, la semilla y me compré un vaquero de 400 pesos en aquella época. Tenía un maíz que estaba pronto para cosecharse, entraron 400 novillos en una noche al cepotrero del maíz, no le quedaron los tucos, los troncos echados, nada, así, una atrás de otra. Desierto de Sinaí, camino de espinas, un problema tras del otro. A veces nos encontramos en esos tiempos. Que vos decís, no pego una. Te encontrás con gente del mundo que no es creyente y dice, no pego una. Todas males. ¿Se han encontrado alguna vez por ahí? Díganme algo. ¿Se están identificando con algunos de estos desiertos? Recién estamos en el tercero. Sinaí, camino de espinas, muchos problemas pequeños a la vez. Habían salido, dice, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios, Jehová lo llamó de noche al monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y bueno, y allí Dios le habla de cómo tenía que gobernar, porque verdaderamente el pueblo de Dios venían todos los días con problemas, y eso agotaba mucho el liderazgo y la forma de llevar adelante las cosas a Moisés. Tercer desierto, pasamos por el desierto de Sur, desierto de Sin,
desierto de Sinaí. Números. Libro de Números, Antiguo Testamento. Seguimos ahí en el orden cronológico. Números 12. Números 12. No estamos descubriendo nada nuevo, estas cosas siempre estuvieron en la Biblia, quizás nunca le habíamos prestado atención porque siempre generalizábamos el desierto, pero no individualizábamos qué cosa puntualmente sucedió en cada uno de esos desiertos que había. Cuarto desierto, Números 12, 16, dice la palabra de Dios. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Param. Allí, después de que María y Aarón murmuraron contra Moisés, cuestionando a Moisés, porque siempre le achacaban a que era por culpa de él y responsabilidad de él lo que estaba sucediendo, siempre cuestionaban y decían, es como que vos no sabés hacer las cosas, si yo estuviera en el liderazgo sería mejor, tomaría mejores decisiones, mirá en el lío que nos metiste y en la que estamos metidas por hacerte caso a vos, yo te dije que no saques el crédito, te dije que no compres tal cosa, te dije que no hagas tal otra. Cuestionan el liderazgo. Yo sé que no somos así de cuestionarnos. Desierto de Param. Esa región tenía cavernas, tenía pozos, era una región muy particular. Y allí tenemos que queda expuesto y tratamos con la depresión, baja autoestima, soledad, tristeza, y generalmente vemos los problemas más grandes que a Dios mismo. Ese desierto lo que hace, lo que hizo y lo que demostraba en el corazón del ser humano era que veían los problemas más grandes que Dios mismo. Allí es cuando mandan a los espías, estando allí en el desierto, dice, bueno, vamos a mandar a los espías a que vayan a la tierra prometida. Y algunos de los espías trajeron el reporte de que son cosas fabulosas, preciosas, divinas, hermosas hay, pero había ciudades fortificadas, estaban los gigantes, cuando miramos más el problema que la promesa de Dios. Cuando muchas veces nos encontramos con situaciones que nos desbordan, nos superan, porque somos limitados, entramos o caemos en la trampa de comenzar a agrandar el problema y a mirar más el problema que a Dios, y perdemos de vista la perspectiva de Dios de esa situación y de esa circunstancia. Cada desierto revela, refleja y manifiesta lo que está en los corazones humanos. Muchas veces no identificamos los desiertos, simplemente lo tomamos como un problema más, pero no, Dios no dejó nada al azar aquí en la Escritura. Desierto de Param, los pozos. Nos encontramos en la depresión, nos encontramos como se encontró en su momento José, como se encontró en su momento Jeremías cuando le echaron a la cisterna, como se encontró David cuando decía que Dios lo sacó del lodo cenagoso. José cuando sus propios hermanos lo vendieron. Son desiertos, son diferentes situaciones y etapas las cuales debemos atravesar antes de entrar a la tierra prometida. Me llamaba la atención porque yo decía, ¿por qué 7 desiertos? 7 es el número de la perfección en Dios. Tiene ese significado bíblico. Y Dios siempre antes de que alcancemos y tomemos posesión de la promesa, primero nos va a tratar. Cada desierto refleja una característica en el corazón humano. El desierto va a poder ser más difícil o más duro de acuerdo a la docilidad de nuestro corazón.
Si yo soy terco, Dios me va a tener que apretar más. Si soy dócil a su voz, a su palabra, el desierto va a ser más corto, pero tengo que pasar por el desierto. Todos, de alguna u otra forma, vamos a pasar por el desierto. Cuarto desierto. Quinto desierto, Números 20. Números 20, versículo 1. Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón. Culpa tuya. Muchas veces aconsejando, ministrando matrimonio, me he encontrado con que culpa tuya. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. El culpa tuya. Desierto de Sin. Era un territorio plano. Uno miraba así, no veía ni un médano, ni una tunita, nada, ni un camello pasar allá, nada, plano. Ahí luchamos contra situaciones y circunstancias que pensamos que nunca van a cambiar. Pero hace 20 años que vengo orando por fulano, fulana, o tal situación, o tal, nunca cambia. Estás en el desierto de Sin. Es cuando parece que ¿cuándo va a venir el avivamiento Uruguay? ¿Cuándo va a venir? ¿Se va a convertir la gente? ¿Lo agarramos con un balancín y le damos la nuca para que se convierta? No. Los tiempos son de Dios, pero Uruguay como país está en ese desierto. Ahora, la promesa de Dios sigue su curso. La promesa de Dios, como Dios se la dio a Abraham, seguía su curso. El hecho de que estuvieran atravesando los desiertos, Dios estaba allí con ellos. Pero el desierto revelaba lo que había en los corazones. Y cuando parece que no hay cambio, ¿qué es lo que nos sucede? Nos desanimamos. ¿Para qué voy a seguir si esto ni Dios lo cambia? Desierto de Sin. Estamos acá en medio de la nada. No tenemos agua. Mirá dónde nos trajiste, Moisés. Si lo tuvieran ahí, estoy seguro que los amarreaban. ¿Qué hacemos? Toda la vida acá. Vamos a estar en el desierto, nos vamos a morir en el desierto. Y bueno, Moisés finalmente, Dios le habla y allí golpea la roca y sale agua y toman agua. Ellos, los animales y todos los que iban con ellos. Dios demostrándole que estaba con ellos en medio de los desiertos. Quinto desierto. Sexto desierto, Números 21:11. Ya queda menos. Números 21:11. Dice la palabra de Dios, leo el 10. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot acamparon en Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Y Abarim es el desierto de la ruina. Allí luchamos contra la ruina y el temor a perderlo todo. Cuando yo, después de haber sembrado 350 hectáreas de cebada, todo lo que me pasó con las vacas, que se me fundían los tractores, las vacas locas, se me quemaban los motores, pasé las
Todos los desiertos, yo creo que lo pasé todo junto en 2 años, 3. Llegó el momento que tuvimos que vender el campo, que había sido de mi abuelo, que había sido de mi padre, que había estado toda la familia ahí, que habíamos estado criados ahí. Yo decía, Señor, más te busco, más problemas tengo, más cosas me pasan. En ese desierto, es el desierto de la ruina. Después, muchos años después, entendí que eso era un desierto. Número 21, del 31 al 35, dice, así habitó Israel en la tierra del amorreo, también envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, y él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hebrón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Volvieron a recuperar su tierra, pero lo habían perdido todo. El desierto de Jeavanim son esos momentos, esos tiempos, esas etapas en los cuales luchamos contra la ruina misma o al temor de perderlo todo. Ya casi ahí, cerquita, y uno dice, porque el pueblo decía, bueno, tenemos la promesa, y a veces pensamos que, bueno, tengo la promesa y listo, ya va a ser, Dios hace todo, yo no tengo que hacer nada, va a ser todo precioso. No, tengo la promesa, sí, pero todavía no habían entrado a la tierra, estaban ahí en la previa, estaban siendo tratados para después entrar. Y encima cuando iban a entrar tenían las ciudades fortificadas y los gigantes y tuvieron que ir y conquistar. Y lo único que tenían era la promesa. Muchas veces nosotros podemos estar atravesando montones de situaciones y circunstancias adversas y lo único que vamos a tener es y son las promesas, porque son eternas. Número 21:13. Me salté. Número 21:13. Dice, de allí partieron y acamparon al otro lado de Armón, que está en el desierto, que sale del territorio del amorreo, porque Armón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Arnón es río caudaloso, era un río allí que había que dividía, y era con una correntada muy fuerte, tremendo. Ese río representa aquellas cosas que nos quieren arrastrar. Llámese en lo material, llámense las nuevas ideologías que hoy en día tenemos que lidiar con ellas, diferentes. Es importante que el Espíritu Santo nos ayude a discernir en qué desierto es que estamos y contra qué cosas es con las que estamos lidiando o luchando, porque no todos nos vamos a encontrar en el mismo desierto o en la misma etapa de trato de Dios con cada uno. Este es el último río, ya termino. El 7º río, el de Arnón. Cada desierto dejó al descubierto lo malo que había en los corazones y cada desierto reflejó también una manifestación particular del amor
de la gracia y de la misericordia de Dios, porque Dios siempre estuvo con cada uno de ellos en cada uno de los desiertos. Y en cada uno de los desiertos se manifestó y manifestó su gloria de una manera diferente. Cada desierto que pasamos, cada desierto que vamos atravesando, nos acerca más a la tierra prometida, pero también vamos conociendo más a Dios. Vamos viendo su fidelidad y su misericordia. El desierto no es la etapa final. Yo no sé quizás en cuál de ellos te puedas sentir identificado en esta mañana, pero el desierto no es tu etapa final. Tu etapa final es la tierra prometida. Nuestra etapa final, nuestra meta es la tierra prometida. Y si aún te estás encontrando o nos podemos encontrar en alguno de estos desiertos, bueno, es señal de que Dios me ama y está conmigo y está tratando conmigo, preparándome para lo que a futuro va a ser poder estar en la tierra prometida, poder administrar aquello que Él me va a dar. Pero primero, el desierto es el lugar de graduación. El desierto es el lugar de examen. Muchos de los del pueblo de Dios, nos dice Hebreos, que no pudieron entrar por la dureza de sus corazones. Quedaron en el desierto. Hubieron dos. ¿Los conocen? ¿Se acuerdan los nombrecitos? Josué y Caleb, que atravesaron estos 7 desiertos y fueron los que entraron y fueron los encargados de hacer entrar a toda la generación que nació allí en el desierto con ellos. Finalmente pudieron allí entrar y disfrutar de ese tiempo de bendiciones, de esa etapa nueva. Aún Israel al día de hoy, habiendo recibido esas tierras, parte de lo que Dios le había prometido a Abraham, era lo que es hoy Franja de Gaza, era mucho territorio palestino. Aún al día de hoy, Israel sigue defendiendo lo que en algún momento Dios le dio y le prometió a Abraham. No sé en cuál parte de los desiertos te encontrarás, pero de algo es seguro y es que estás más cerca de tu tierra prometida. Póngase de pie en esta mañana. Padre bueno, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor. Gracias porque tus promesas son eternas, son verdaderas, Señor, y tú cumples cabalmente con cada una de ellas, pero a veces es necesario que atravesemos los desiertos, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento para poder identificar muchas veces los desiertos en los cuales nos encontramos, para ser dóciles a tu voz, a tu trato. Y Señor, gracias porque en cada desierto tú te manifestaste de una manera única y particular. Bendito Rey, que esta palabra sea de edificación para este lugar, Señor, para quienes estén escuchando o mirando, Señor, esta prédica. Seas tú, Señor, esto es lo que tú pusiste en mi corazón que compartieran esta mañana, Señor. Tus promesas son eternas, tus promesas son verdaderas, Señor. Bendito Rey, gracias porque el desierto no es el destino final, sino que el destino final, Señor, es estar contigo, Señor amado. Hay desiertos geográficos y hay desiertos espirituales, pero también hay una tierra prometida, hay un tiempo de bendición que es terrenal, Señor, y el cual también nos va a alcanzar y al cual también vamos a entrar. Señor, gracias, bendice cada persona, cada hogar, cada familia, cada matrimonio, este lugar, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tu palabra es maravillosa, es preciosa, Señor, y gracias porque muy pronto podremos disfrutar, quizás muchos ya han estado disfrutando de
atravesar esos desiertos y de estar deleitándose en la tierra prometida, que hay que cuidarla, que hay que guardarla, que hay que defenderla, Señor, pero gracias porque tú no dejaste nada librado al azar, todo lo dejaste establecido y escrito en tu palabra, Señor. Bendice cada vida, cada corazón, Señor, en el nombre precioso y divino de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Qué buena canción para terminar estos pasajes por los desiertos. Cuán grande es Dios, no hay desierto que lo detenga. Y en algunos me he identificado ya, pero que no pierdamos esa esperanza y confiar en Dios. No seamos como los israelitas que murmuraban siempre, decían, nos hubiéramos quedado allá, ahora estábamos mejor. No, que confiemos en Dios, igual que desierto estemos pasando, que confiemos en Él. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, por esas dificultades que tú nos pones delante de nosotros para que podamos confiar en ti más, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Gracias por ese pueblo de Israel. Pedimos también por Israel, por Palestina, que tú estés dando paz en esa región. Que el Señor
te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y se muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda paz. Amén.